la Pascua, sobre el cumplimiento de la Pascua y su cumplimiento espiritual. Y yo quiero traer hoy en esta parte de la escritura y en el sermón, en la reflexión, que de verdad Dios no se equivoca. En Dios no hay casualidad. A mí me encantaría que usted le diga a la persona que está a su lado, y si no, ¿qué se hizo su esposo, hermana? Bueno, búsquese otra persona que le diga, para que le diga, no otro esposo, hermana, cuidado. Para que le diga, en Dios no hay casualidad. En Dios no hay casualidad. Si usted cree que hay casualidad, no es cierto. Hay otra cosa que es causalidad, pero la casualidad en Dios no existe. Dios ha tenido cuidado de todas y cada una de las cosas. Por eso, si esta mañana usted está aquí, usted no es el producto de ninguna casualidad. Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Y usted podrá decir, bueno, y todo esto que me pasa, que no está bien, que está desentonado conmigo, o toda esta circunstancia tan adversa y tan difícil, y que me pasó esto, y que me pasó lo otro, y que según yo más o menos uno piensa que a uno le pasa todo lo malo hasta que uno se encuentra con alguien que de verdad le pasó algo malo. Uno piensa que solo a uno le pasó lo peor, cuando se encuentra usted con alguien que de verdad sí está pasando la peor, hermano. Y ese que la está pasando peor, se encontrará otro que le está pasando, ese sí es cierto que la está pasando difícil. Pero Dios no se ha equivocado. Y esta es una de las muestras de las 1000 cosas y una que Dios tiene para enseñarnos que en Él no hay casualidad. Que Él todo lo tiene colocado bajo su tiempo y bajo su espacio, hermano. Nosotros somos los que nos afanamos. Nosotros somos los que nos turbamos en nuestro corazón. Somos nosotros los que nos caemos en nuestra humana debilidad en fe, hermanos. Pero Dios tiene todo bajo su control. Todo bajo su cuidado, todo. Hoy que hacía la meditación el hermano, el cual lo felicito, muy bien, muy bonita. Y de verdad, hermano, cuando usted se monta en un avión, lo primero que a usted nunca se le tiene que ocurrir es que se va a caer. Pero es lo que primeramente usted piensa. Yo siempre digo, de aquí arriba sí me voy a llevar un buen bombazo. Eso es lo que yo pienso. Pero Dios tiene el cuidado de eso, hermanos. Dios tiene nuestras vidas en la palma de sus manos. Dios tiene nuestras vidas en el hueco de su mano. Nosotros necesitamos hoy tener una reflexión alta y profunda con respecto a lo que Dios está y quiere hacer en medio de nosotros. Y de entender que la Pascua, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Jesucristo no es causa de casualidad. Dios tenía cuidado y hoy vamos a mostrarlo y quiero que lo apliquemos a nuestra vida, porque en nuestra vida, hermanos, Dios no se ha equivocado. ¿Usted cree que Dios se ha equivocado con usted en algo? ¿Usted cree que Dios se equivocó con ese hombre o esa mujer que le dio? ¿Usted cree que Dios se equivocó en su soltería? ¿Usted cree que Dios se ha equivocado en su aspecto? ¿Usted cree que Dios se ha equivocado en su núcleo familiar donde a usted lo puso? ¿Usted cree que lo que a usted le ha acontecido es Dios tiene cuidado y control de eso? Nada se ha salido de sus manos. Amén. Y esta mañana creo que la escritura a nosotros nos trae esto. Vamos a hablar sobre cumplimientos, vamos a hablar sobre la sombra, que es la Pascua, y Cristo, la sustancia de esa Pascua. Por eso es importante que entendamos esto, que Dios en Cristo Jesús también nos dejó que hiciéramos. El cumplimiento de la Pascua, hermanos, la sombra y Cristo es la sustancia. Vean en 1 Corintios, si usted quiere, como usted trae su Biblia siempre, sáquela ahí. En 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Dice la escritura, ahí está el texto: límpiense de la vieja levadura, para que sea una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros.
Es decir, hermanos, Primera de Corintios nos empieza a hablar a través del apóstol Pablo que necesitamos limpiarnos de la vieja levadura. Ya está bien que las cosas viejas pasen, hermano. Ya está bien. Ya no está bueno que nosotros sigamos repitiendo escenarios de cosas que ya pasaron. En el usted no va a poder hacer nada. Usted no va a poder hacer nada por la milésima de segundo que pasó ya. Piensa en la milésima de segundo que pasó ya. Ya no puedo hacer nada. Ya pasó. Murió. Hermanos, necesitamos enfrentar y confrontar esta vida cristiana de una manera distinta, limpiados de la vieja levadura. Dejémonos más o menos de hacer cosas y de seguir haciendo cosas que están allá tan atrás, hermanos. Limpiémonos nosotros. Ya limpiémonos de formas que no son las formas de Dios. Entendamos que Dios nos puso en un camino. Y si usted es nacido de nuevo y usted ha nacido del Espíritu Santo, usted es una nueva criatura. Punto. Vivamos como tal. Ya no querramos estar viviendo como en otra forma. Esto dice el apóstol. Dice, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son, dice Pablo. Es decir, Pablo dice, ustedes son una nueva criatura, ustedes son una nueva masa, ustedes no tienen levadura. La levadura es símbolo de pecado, la levadura es símbolo de aquello que infla, de aquello que aporta, de aquello que hace más grande aquellas cosas que no debieran de ser. Límpiesen de esa vieja levadura para que sean esa nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Ahora, hermanos, el Señor, de una manera en la que Él no se equivoca y Él sabe por qué, nos invita a todos, a las generaciones de creyentes, a celebrar la Pascua. Hermanos, no para cumplir con un ritual, sino para agradecer su redención y llevarnos a conciencia de la vida que debemos vivir en honor a ella. Es tiempo entonces de la invitación de Dios que nosotros los creyentes celebremos la Pascua. Y cuando hablamos de celebrar la Pascua es, hermanos, no por un ritual, es un compromiso con Dios en la vivencia cristiana. Hay cosas que ya no están bien que nosotros se nos sigan advirtiendo, hermano. Hay cosas que ya no están bien que se nos sigan diciendo. El apóstol Pablo diría, yo no puedo seguir dándoles leche. Ustedes necesitan vianda, hermanos amados en el Señor. Nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hablar y compartir con nosotros, hermanos. Por eso es importante. Jesús estaba celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos. ¿Qué fue la diferencia ese día que Él subió? ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia fue que, hermanos, en esta ocasión Él explicó lo que la Pascua revela del Mesías y cómo Él lo cumpliría. Esto fue lo diferente que Jesús hizo. Cuando dijo, vayan, ¿se acuerdan? Jesús entra a Jerusalén, después les dice, vayan, agarren y tomen búsquenme un aposento alto. Dice que prepararon toda la cena y que en ese momento Jesús empezó a explicarles. Cuando partió el pan y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es la sangre, esta es la copa de un nuevo pacto hecho en mi sangre. Hermanos, de una manera interesante, esa última noche Jesús celebró la fiesta y dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, qué lamentable que es a veces que nuestro cristianismo no esté llegando más allá a veces de la puerta de la iglesia. Qué lamentable, porque la vivencia cristiana, en vivir en memoria de Él, se vive también allá afuera. Las resoluciones que nosotros debemos de tomar en nuestra vivencia y en nuestra vida, tiene que también tomar en cuenta que Jesús es el Señor y que Él me ve y que Él tiene cuidado de mí y que Él no se equivoca. Él no se ha equivocado, hasta hoy no se ha equivocado y no se va a equivocar. No se va a equivocar, porque Dios es Dios todopoderoso. Él dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Pero qué es hagan esto? ¿Que estemos siempre comiendo y compartiendo el pan? ¿O que estemos haciendo el recordatorio de lo que Él hizo por nosotros? Yo creo que son las dos cosas. Es que nosotros recordemos que Él hizo por nosotros, hermanos.
que Él hizo por mí, que Él hizo por nosotros. Y que lo que Él hizo sea una vida, sea una vivencia. Esto es lo que Él recomienda. Jesús, cuando celebra la Pascua y nos invita a que todas las generaciones de creyentes celebremos Pascua, es no para cumplir con un ritual, sino para agradecer su redención, y hermanos, y llevarnos ahí. Esta fiesta no era para cualquiera. Hermanos, Pascua no era para cualquiera. Se acumulaban más o menos unos millones de personas a Jerusalén. Pero ¿quiénes eran los que podían compartir la Pascua? Pascua no es para cualquiera, sino solo para los creyentes. La Pascua es una de las fiestas para los creyentes. La celebración de la Santa Cena es para los creyentes. La dirección del Espíritu Santo es para los creyentes. No me importa cuánto el mundo quiera mencionar a Dios como quieran mencionarlo. Y en tiempo de política Dios suena por todos lados, es el más popular, pero ninguno le hace caso. O muy pocos, para dejar el beneficio de la duda. Pero Dios sí tiene el control y el cuidado todavía de cada uno y todos aquellos que decimos somos creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, por eso es necesario entender que el creyente no es un banquete para el estómago, es una cena espiritual para meditar en nuestra redención. Esta mañana nosotros necesitamos entender que hemos sido redimidos, que nosotros somos distintos, que nosotros somos diferentes. No por nosotros mismos, somos diferentes por lo que Él hizo, somos diferentes por lo que Él de verdad estuvo atento a pactar con el Padre, y en obediencia al Padre nos hizo distintos, nos hizo diferentes, hermanos. Jesús estaba celebrando la fiesta de la Pascua con los discípulos, pero diferente es la explicación que Él da. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Hermanos, se origina del verbo pesá, que significa pasar de largo, pasar por alto. Hermanos, si es Éxodo capítulo 12, y ustedes si quieren me acompañen en Éxodo, para que veamos la sombra. Esta es la sombra de lo que realmente Jesús quería mostrarles a ellos. Cuando la Escritura nos habla en Éxodo capítulo 12, en el verso 1 y 2, Éxodo capítulo 12, 1 y 2, dice: el Señor habló a Moisés y habló a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Noten aquí algo, hermanos, lo que sucedió en el mes de Nisán, en el tan importante que cambió el orden del calendario. Ante esta ordenanza, el calendario cambió totalmente, hermanos. Este es el primer mes. Por eso para el pueblo judío, cuando están celebrando en la sombra Éxodo, Él les dice: este es el principio de los meses. Es decir, hoy se celebra el primer día del año. ¡Feliz año! Parecería tonto y raro, pero realmente desde la Escritura, desde una lectura bíblica, hoy es el primer día del año. ¡Feliz año, hermano! Por eso es tiempo de empezar, es tiempo de comenzar con el poderoso. Entender que yo tengo que dejar hoy aquí, hermanos, muchas cosas que me han venido aconteciendo, y que yo necesito ir a lo nuevo, ir a lo profundo. Significaba Pascua, hermanos, pasar de largo, pasar por alto, es decir, dejar aquello ya terminó, aquella sombra se tuvo que ir. Hermanos, es tan importante lo que sucedió en el mes de Nisan, es un nuevo inicio. Por lo tanto, el Señor estableció que este mes se marcaría como el primero del año, el primer día del año, el primer mes del año. Hermanos, veamos el cumplimiento de esta sombra para que vean cómo Dios tenía todo bajo cuidado. Y vemos nosotros en la sustancia. Dijimos, hermanos, que el cumplimiento de la Pascua, eso dije, ¿verdad? Que la Pascua es la sombra y que Cristo es la sustancia. Y cuando hablamos de la sustancia, hablamos de la esencia. El cumplimiento es la sustancia, hermanos. El cumplimiento es cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor,
nuestra vida cambia. Hermanos, pasamos de una esclavitud al pecado a una libertad para servir a Dios. Es un nuevo inicio. Esto es lo que se conoce como nacer de nuevo. Y Juan en el capítulo 3, versos 5 al 7 y 2 de Corintios 5, 17, hermanos, deja cumplida toda esa labor, todo ese aspecto. Esta es la sustancia. Jesús cumplió esto. Hoy, cuando usted y yo reconocemos en la cena, en la celebración de la Santa Cena, que Él murió por mí, yo estoy diciendo: yo soy una nueva criatura, yo he nacido de nuevo. Por eso es solo para creyentes. Esto no puede ser para nadie más. Esto no puede ser para otra persona que no tenga la conciencia de Dios. Amén. A esto hay que darle la relevancia que tiene que tener. Dejar de hacerlo un rito. Y yo sé que a algunos papás a veces les gusta darle un pedacito de ese pan, porque a mí me encanta también. Gracias, doña Carmen, por muchos años. Pero tenemos que tener también el cuidado para no afectar aquel pensamiento que un día tenemos que colocar en nuestros hijos, en nuestros más pequeños, o en los que no tienen conciencia de Dios. Hay algunas personas que toman la Santa Cena muchas veces y no hay conciencia de Dios, no hay un nuevo nacimiento. Y tenemos que tener cuidado para no deplorar lo que tenga que ser este aspecto, porque si no, solo un ritual. Comete el pedacillo de pan y tomate el pedacillo de jugo Welch. ¿Sí somos finos aquí, Welch? Todavía hay plata para Welch, hermanos. Gracias. ¿Sí me doy a entender? El cumplimiento. El cumplimiento es el Señor que cambia nuestras vidas, que nosotros pasamos de la esclavitud, y esto necesitamos hacerle entender a nuestros hijos. Por eso, dentro de lo fundamental en la Escritura dice que usted y yo tenemos que haber nacido de nuevo. Amén, hermanos. Cuando reconocemos a Jesús, vea Juan capítulo 3, en el verso 5 al 7, Jesús les respondió así y les dijo: en verdad les digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, eso es una advertencia. Por eso esto es para creyentes. Y esta mañana yo creo que aquí todos los que estamos somos creyentes. Por eso podemos hablar con tal libertad. Porque si hubiera aquí alguien que no fuera creyente, tendríamos que ver cómo resolvemos alguna parte de la materia. Pero si usted es un creyente, usted ha tenido que nacer del agua y del Espíritu. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no tiene. Hermanos, esto no es religión, esto es una relación. Esto no es un asunto de estar jugando. El cumplimiento de la sustancia, Cristo Jesús la toma en serio. Y vea lo que sigue diciendo. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. Y segunda de Corintios 5, 17, lo que dice, y se los leo a ustedes: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros desprendernos de aquellas cosas? ¿Cómo nos cuesta a nosotros desprendernos de aquellas cosas que son de allá atrás? Pero hoy la lectura de la palabra, la lección que Dios quiere mostrarnos, de que Él no se equivoca, es decirnos: usted tiene que vivir en la sustancia, ya no en la sombra. Las cosas viejas pasaron, porque Él cumplió con todo propósito. Veamos otra segunda parte de lo que realmente era la Pascua. Bueno, lo primero que vimos, que la Pascua, en la sombra que era una ordenanza en donde Él les dijo a Aarón que salieran de la tierra de Egipto y que este mes les sería el primer día será el primer mes del año. El cumplimiento está en que Jesús dice: el que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios, hermano. No importa cómo tan bueno fue, qué bueno que era. Mira qué bueno que era. Es más, era tan más bueno que un cristiano, pero no tenía a Cristo. Por eso el cristiano, por no tan bueno que sea, teniendo a Cristo, tiene la posibilidad y la oportunidad en una vivencia santa de poder obtener la vida eterna. Amén. Estamos salvados, hermanos. ¿Ustedes no se alegran de eso? Ok, yo sé que sí. Vamos a la segunda. El Cordero. Vean qué interesante, hermanos, cómo Dios hace las cosas
y la sombra era, en Éxodo 12, 3, 4, dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos, Dios da esta ordenanza a los israelitas, y los israelitas debían tomar un cordero el 10 de Nisán y guardarlo hasta el día 14, cuando sería sacrificado. Vean, hermanos, cómo en estos días lo que el pueblo iba a hacer era realmente examinar qué debería tomar realmente el pueblo. ¿Qué se debería tomar para la Pascua? Un cordero. Note esto. ¿Qué es lo que debiera de tomar un cordero? ¿Sí saben ustedes cuál es la diferencia entre una oveja y un cordero? Yo oigo como un pajarito. ¿Seré yo? ¿Ah? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Oh, ¿cómo no? Oh. Es decir, yo no soy cordero. Ok, pero no está dentro del fascículo de la Biblia. No está dentro del tema. Pero básicamente el cordero, Señor Jesús, el cordero es aquel que es menor de un año. Ese es el cordero. Y la oveja de un año hacia allá. ¿Ven? Está el macho y está el macho cabrío, ¿verdad? Ese es el cordero más grande. El cordero es el hombre, la oveja es la mujer. Perdón. Bueno, macho y hembra, está bien. No me vayan a acusar aquí. Hermanos, pero dice que tenía que tomar un cordero. El cordero tenía que ser tomado por familia. Noten esto, porque aquí hay un punto importantísimo de esto que celebramos, hermano. El cordero debía ser introducido dentro del seno familiar y lo comía toda la familia. La palabra de Dios debe ser puesta en la familia. Por eso familia es aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la familia, hermano. Y ese es un tema muy susceptible y yo no, pues por supuesto, no en Pascua lo voy a tocar. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Para quién es el cordero? ¿Quién debe comer del cordero? Hermanos, el cordero inmolado es la salvación a todo aquel que en él cree. El cordero inmolado es para el mundo. Pero el cordero de la Pascua, la palabra que ponemos a la mesa, lo que nosotros metemos dentro del núcleo familiar, tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos llevando a nuestro seno familiar. Tenemos que tener cuidado qué estamos poniendo a la mesa en medio de nuestra familia. Por eso la Escritura dice aún, si el cordero queda muy grande para la familia, llame a los vecinos. Para que ustedes se den cuenta que los grupos familiares y grupos de casa no es un invento de más nadie que del Señor. Cuando Él dijo, traigan a otros a su familia para que coman del cordero, para que ustedes les puedan dar del cordero. Esta es una sombra, hermanos, y que en la realidad, de verdad, lo que tenía que pasar era que era apartado, era examinado durante 4 días sin defecto. Hermanos, en este tiempo hubo un cumplimiento genuino que nosotros lo vemos relatado. Jesús, cuando entró a Jerusalén, entró el 10 de Nisán. Ese día Jesús entró. ¿Y saben cuántos días estuvo ahí? 4 días. ¿Y saben qué fue lo que pasó con él? Fue examinado y fue encontrado sin defecto. El cumplimiento es impactante, hermanos.
En Dios no hay casualidad. Usted no es el producto de la casualidad. Usted es el producto del favor y del milagro de Dios, para que esta mañana esté escuchando lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a nosotros. Hermanos, vean el cumplimiento y la sustancia. Juan capítulo 1, en el verso 29 nos relata: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué interesante es poder ver esto en este momento, el cumplimiento, la sustancia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro, hermanos, en capítulo 1, verso 18 y 19, también dice Pedro: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Antes que Jesús muriera como el Cordero de la Pascua, Jesús fue examinado por todos, hermanos. Él entró en Jerusalén el día 10 de Nisán. Él estuvo los 4 días antes de la Pascua delante de todos. Todos lo examinaron y lo encontraron justo. Mateo en el capítulo 27 y en el verso 23, hermanos, vean lo que dice. Vamos ahí, vamos a Mateo. Mateo, para que ustedes vean. Es impresionante ver cómo el mundo, cómo la religión, cómo los políticos, todos lo examinaron. Lástima que nuestros políticos hoy no examinan la Biblia. Bueno, algunos. Pero en el capítulo 27, para encontrarnos nosotros con la verdad. Esta es la verdad. Aquí está la gran verdad. Mateo 27. 27, 23. Dice así la escritura. Vean quién lo examinó. Vean un examen que a Jesús le hacen. El gobernador era un político, era el alcalde de nuestros días hoy, era el que mandaba en esa región, el que gobernaba, el gobernador. La parte política les dijo: pero ¿qué mal ha hecho? Él les dijo: ¿qué es lo que hizo? El gobernador les interrogó diciendo, porque el gobernador le interroga y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y dice que al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato también le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Entonces la escritura dice que el gobernador entonces llegó y les dice: bueno, pero qué mal hecho, es que yo no he encontrado ningún mal en este hombre. Este hombre está perfecto. En este hombre no hay ningún mal. Este hombre está completo. Aleluya. Fue examinado, hermanos, fue examinado por la parte religiosa. Fue examinado por los hombres del templo, por el sacerdote Caifás. Fue examinado, hermanos. No lograron encontrar. Es tan así, hermanos, que yo tengo una enseñanza que llama los juicios injustos de Jesús. Que, hermanos, lo someten a todos los juicios que le hicieron fueron injustos. Jesús es apresado un día en la noche, inmediatamente lo pasan a un juicio. Era prohibido por la ley hacer un juicio en las noches. Igualmente, hermanos, hacen una carrera maratónica antes de Pascua para poder condenarlo, porque sabiendo ellos que llegando el día después de las 3 de la tarde, ellos no podían tan siquiera hacer nada con Jesús. Hermanos, entonces nosotros vemos cómo Mateo relata, cómo la ley lo examinó, cómo la religión lo examinó, cómo el pueblo lo examinó. Inclusive el pueblo tuvieron que decirle: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy
he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y el saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén aquellos días. Y Herodes, al ver que Jesús, se alegró de gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que ver alguna señal que le hiciera. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes. Hermanos, todos los juicios que a Jesús le hicieron, ninguno lo encontraron culpable. Era perfecto. Perfecto. El cumplimiento de este particular. Ya tenemos, vamos al tercero. La tercera sombra. ¿Sí se acuerdan? Recapitulemos. Lo primero, Jesús da una ordenanza a Moisés y a Aarón. Lo segundo que le dice es: tomen un cordero y llévenlo hasta su casa. Jesús cumple con esos requerimientos. Después les dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y en la tarde de este día, toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo. Es decir, hermanos, Jesús debía ser inmolado por todos. Y aquí tenía seguro, yo digo, Dios sí se la pusieron difícil, porque al final todo el pueblo debía participar. Lo que en Éxodo decía, que lo guardaran hasta el día 14 de ese mes y lo inmolara toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, no podía comerse antes, tenía que ser entre las 2 tardes y tenía que ser examinado completo. Ese cordero tenía que ser sin defecto, hermanos, sin uno solo. Amén. Y vean el cumplimiento, porque Mateo capítulo 27, y esto me encantó. Quienes mataron a Jesús no fueron solo los judíos, hermanos, sino que todos en el tiempo de su muerte participaron, judíos y romanos. Todo el pueblo, crucifíquenle. Fue todo el pueblo que lo inmoló, fue todo el pueblo. Ya habían participado los hombres que tenían el poder político, habían participado las personas que estaban en el templo, y el pueblo también, para que se cumpliera la escritura, hermanos. Cuando dice en Mateo capítulo 27, desde el verso 20 al 31, y no nos vamos a tomar ese tiempo para eso, pero dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, para que se cumpliera, hermanos. Ya los que estaban a nivel político le habían juzgado, había pasado de manos de uno hacia el otro. Ya la clase religiosa lo había juzgado, hermano, y ahora el pueblo lo había juzgado. Dice la escritura que el cordero se inmolaría por toda la congregación. ¿Cuántos están pensando en esta hora cómo Dios de verdad no se equivoca? ¿Cómo hizo para que esto sucediera? No se admiran ustedes de eso, hermano. Yo estoy admirado. Por eso es para mí. Yo estoy admirado. Es importante resaltar que Jesús no murió a manos de nadie. Él se entregó su vida y lo hizo por todos los pecadores. Dado que no hay ni uno que sea justo, entonces dice la escritura que Él fue llevado, pero Él se entregó a muerte. Amén. Entre las 2 tardes, hermanos. Vean qué interesante, porque este tema de las 2 tardes, en Éxodo 12:6, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. A las 3. Los registros históricos hablan de que ni minuto más ni minuto menos, 3 de la tarde, mientras el sacerdote estaba en el templo celebrando, Jesús estaba en la cruz muriendo por usted, por mí, más por mí que por usted. Amén. Dios no llega tarde a un acontecimiento que se dio con un registro, hermanos, desde el libro del Éxodo. ¿Saben cuántos años habían pasado? ¿Saben cuántos años? Muchos. Demasiados para contarlos.
Hermanos, Jesús muere en el primer siglo. El pueblo de Israel, hermanos, fue prisionero por muchos años. Después dura muchos años en el desierto. Después otra vez vuelven a la tierra prometida. Después vuelven todo el espacio de los reyes, todo el espacio de los jueces, todo. Y al final viene nuestro Jesús y toma el lugar que nadie pudo, hermanos. El pueblo vivió errante, aún en sus leyes. Aún en la tierra prometida el pueblo no tuvo la forma en la que él pudiera salir adelante. Por eso nosotros hoy necesitamos entender que Pascua se celebra de una manera particular. Entre las 2 tardes, el cordero debería sacrificarse en las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Y el registro está ahí, hermanos, localizado, 3 de la tarde, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es casualidad, hermanos. Y si Dios ha podido hacer esto, ¿qué no podrá hacer con la circunstancia que hoy tiene usted a su lado o la mía? ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Y en ese cumplimiento, hermanos, Jesús muere exactamente, y aquí está en el relato. Jesús murió en la cruz exactamente entre las 2 de la tarde, entre las 2 tardes. Mientras que el sumo sacerdote estaba sacrificando el cordero de la Pascua en el templo, Jesús estaba entregando su espíritu en la cruz. Y en Mateo 27, 45, 46 y también el 50, hermanos, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes. La hora romana en tiempos de Jesús estaba determinada por el sol, y cuando amanecía comenzaba a contarse las horas. Por lo tanto, la hora novena son las 3 de la tarde. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Hasta las horas, hasta los minutos, hasta los segundos. Por eso nosotros tenemos que estar muy abiertos, hermanos, a la voz de Dios. Otra de las cosas, hermanos, y estas son las cosas que solo Dios sabe hacer. Porque cuando uno hace una revisión, y aquí vamos muy rápido por asuntos de tiempo, pero cuando uno hace una revisión más exhaustiva con respecto al libro de Éxodo y la Pascua, y por qué Pascua, y qué es Pascua, y por qué Pascua de una u otra manera, y por qué Jesús lo hizo, y por qué el pueblo de Israel, y por qué lo comieron con hierbas amargas, y por qué el pan sin levadura, y por qué tenían que comerlo de pie para salir en carrera porque la cosa estaba difícil. ¿Por qué, hermanos? Vean este otro. No debían quebrar sus huesos. Qué difícil. No debían quebrar sus huesos. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No debían quebrar los huesos, hermanos. En la primera Pascua el cordero debía comerse en casa, pero al asarlo no debían quebrar ninguno de sus huesos. Y esto es importante, hermanos, porque qué difícil es manipular o manejar algunas de esas cosas a nivel natural, ¿verdad? Cuando usted tiene que ponerlo y coserlo y hacerlo de alguna forma y que no se le quiebre ni un solo hueso. Es que ni un solo hueso implica que hay algunos huesos que son muy de cartílago y esos se pueden quebrar muy fácilmente. Usted no tiene, es más, hay gente que se los come. ¿Ah, sí? Ok. Pero hay huesos muy, ¿verdad? Y no debía ser quebrado ni un solo hueso, hermanos. Aquí hay un cumplimiento, y vean qué interesante el cumplimiento o la sustancia. ¿Cómo fue que le pasó a Jesús? ¿Por qué de Jesús se dice que no fue quebrado? Dice, a Jesús no le quebraron ningún hueso, hermanos. Es decir, cuando estuvo en la cruz, lo cual solían hacer los romanos cuando los crucificados trataban de morir. En Juan 19, verso 31 al 37, si ustedes quieren, búsquenlo ahí en la Biblia, así no se me duermen. Búsquelo ahí. No, yo sé que no están durmiendo, porque estamos bien, estamos aprendiendo, hermanos. En Juan 19, 31 y 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aleluya. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Era el Hijo del Hombre. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hermanos, ¿cómo es que Dios tiene tan afinado y tan controlado este momento y este espacio? Dios tiene cuidado de todas las cosas, de tu familia, de tus hijos, de los míos, del tiempo tuyo, de tu vivencia, de tus finanzas, de tu trabajo, del ir y del venir, de este país, de este pueblo. Dios tiene cuidado. Dios no se le escapó ni esto, que hubiera importado que le quiebren los huesos. Al final siempre hubiera muerto. ¿Y qué importa? El cumplimiento. Y ahí es donde está la gran veracidad de Dios. Es que Dios es particular. Dios es un Dios que de verdad sabe por qué hace las cosas. No será quebrado ni un solo hueso. Y ni un solo hueso fue quebrado, hermanos. El cordero también tenía que ser, y ahí va otra sombra, hermanos, para que ustedes vean. El cordero se come con pan sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Hermanos, el Éxodo en 12:8 nos advierte a nosotros sobre estas partes. Y hay un cumplimiento con respecto a las hierbas amargas para que vean ustedes qué especial es nuestro Jesús. Porque Jesús lo hizo, hierbas amargas y pan sin levadura. Jesús tuvo que tomar una copa amarga en la cruz, símbolo de su sufrimiento. Dice que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Después de esto también Juan relata, hermanos, otro aspecto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Sí, el cordero se come con la hierba amarga y con el pan sin la levadura. Hermanos, Mateo 27, 33, 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. Qué importante es entender, hermanos, el pan sin la levadura. La levadura es símbolo del pecado, pero el pan sin levadura representa a Jesús, quien es el pan de vida, pero sin pecado. Juan capítulo 6 hace un registro de los más interesantes en esto. Y dice que Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, nuestro Jesús cumple con todo el propósito de la Pascua. Nuestro Jesús cumple con todo el propósito. ¿Cuál fue la primera? La segunda, la tercera. A ver. Yo sé que yo no soy tan buen maestro, pero vamos a ver si es cierto. La primera es cuando él habla y le dice a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón, que hay una ordenanza. Lo segundo es que tiene que ser un cordero pequeñito. No estoy viendo los apuntes. Ajá. Lo tercero es
que tenían que comérselo todo, pero tampoco podía ser quebrado ninguno de sus huesos. Lo otro, hermanos, es que tenía que comerse con hiel y pan, hierbas amargas y pan sin levadura. Otro aspecto en la sombra es que, hermanos, la sangre sobre la puerta. Cuando hablaban sobre la puerta, y la sangre del cordero debía ser rociada sobre las puertas de las casas donde celebraron la Pascua. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que se han de comer. Hermanos, la sangre del cordero debía ser rociada sobre las puertas de las casas donde se celebraría. Esto es importante en el cumplimiento, porque esta sombra, y ellos lo hicieron de esa forma, ese día el ángel de la muerte iba a pasar. Y cuando el ángel viera la sangre puesta en los dinteles de las puertas, pasaría de lejos. Es la muerte de los primogénitos de todo ese pueblo, de todo Egipto. Hermanos, este pueblo sufrió en medio de todo esto, pero guardado sobre la sangre del cordero. Por eso la sangre no es para rociármela cada rato, hermano. La sangre del cordero es aquella que ya se me fue impuesta, se me fue puesta. Yo fui rociado, yo fui lavado por la sangre del cordero. Amén, amén. Y esa sangre es una sangre poderosa que ha traído vida y redención. Ven el cumplimiento. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo que Él era la puerta. Jesús es la puerta por la que podemos regresar al Padre. La sangre sobre la puerta es la que nos limpia de todo pecado. Y Juan capítulo 10, versos 7 y 9, dijo Jesús entonces: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. El cordero de la Pascua, hermanos, es la sombra del Cordero de Dios que murió en la cruz. Jesús es la puerta, y la sangre que fue derramada es la sangre que a nosotros nos ha impregnado de un poder, de una autoridad, de un valor ante los ojos de Dios. Hoy Dios nos puede mirar a través de la sangre del Cordero. No nos mira por nosotros mismos, nos mira a través y por medio de la sangre del Cordero. El Cordero de la Pascua, cuando nosotros decimos vamos a hacer esto en memoria de Él, vamos a hacer esto porque esto es un mandato, estamos diciendo Él es el cumplimiento de esto. Lo que realmente estamos haciendo, hermanos, es diciendo: Señor, yo creo que tú ordenaste esto, yo creo que tú cumpliste todas las cosas, que ya no hay un sacrificio más que hacer, hermano, ya no lo hay. El sacrificio fue una vez y para siempre. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Dios tiene todo completo. ¿Lo pudieron ver en esos 6, 7 aspectos? Hermanos, cómo Dios llevó esto de una forma tan particular que lo deja, hermanos, en un parámetro impresionante. Todo fue cumplido. ¿Usted cree entonces esta mañana que Dios podrá cumplir el propósito en tu vida? ¿Podrá Dios tener cuidado de su familia, de sus hijos, de su vida, del ir y del venir? ¿Usted cree, hermano? ¿Cuánto lo creemos? Por eso vamos a compartir esto que llamamos y que se dice la Santa Cena, la que se nos ordenó y la que el Señor Jesús explicó. Lo que Jesús explicó ese día en esa cena fue lo que yo les relaté en esta mañana. Eso fue lo que Jesús les dijo. Les dijo: yo soy el Cordero, yo soy el que no se le quebró ni un solo hueso, yo fui el que di la sangre, yo fui el que probé lo amargo, yo fui el que dije: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo soy el que dijo, dice el Señor, yo fui el que dije: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué esa palabra? Un día tenemos que hablar de las 7 palabras, pero ¿sabe por qué esa palabra está implícita? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que usted no la diga nunca más,
porque usted nunca será un abandonado, porque el Padre ya en Cristo Jesús lo dijo, hermano. Y nosotros somos muy dados a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿De dónde estás? Estoy aquí en tu espíritu, en tu corazón. ¿Dónde estás? En medio de tus circunstancias, siendo mayor. ¿Dónde estás en esta desgracia que me pasó? Estoy contigo y todo te ayudará para bien, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es Pascua. Esto es celebrar a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Esta parte de la Santa Cena. Señor, nosotros queremos darte gracias. Gracias porque esta mañana, a través de lo que hemos logrado ver en las Escrituras, yo sé que nuestro corazón y nuestros ojos se abren, Señor, para entender que tú has tenido cuidado de todas las cosas, que la sombra y el cumplimiento de esa sombra en Cristo Jesús es una realidad. Y hoy celebramos Pascua, entendiendo, Señor, que tú lo hiciste, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero que dio la vida para que hoy tengamos nosotros vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, que nosotros tenemos que tener de verdad el cuidado de examinarnos. Examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados por nadie. Hermanos, que encontremos en ese examen interno de nosotros, que en ese examen interno podamos decir, Señor, aquí estoy. Como ese día dijiste, este es principio de año, que hoy también nosotros salgamos de este lugar en el reto de hacer las cosas de una manera en la que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda la verdad. Y gracias, Señor, porque la noche en que ibas a ser entregado a tu pasión, voluntariamente tomó el pan y lo partió. Y le dijo a aquellos que le acompañaban, sus discípulos: hoy nosotros los creyentes en Cristo Jesús también podemos compartir, Señor, esta ordenanza. Y les dijiste: coman de este pan, porque este es mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Gracias, Jesús, por entregarte. Gracias, porque como tu palabra lo registra, nadie te mata, tú te entregaste. Gracias, porque no lo merecíamos, pero hoy nosotros somos beneficiarios, herederos, coherederos juntamente contigo, Señor, por la obra que hiciste una vez y para siempre. No queda más sacrificio. Y el Cordero aquel día en el pan en el que compartía con sus discípulos fue comido, Señor, anunciando que tú darías la vida por todos aquellos que estaban siguiendo tu nombre. Por eso esta mañana nosotros lo queremos hacer con acción de gracias. Gracias por entregar tu vida. Y comemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y tu palabra también nos enseña que esa misma hora tomaste la copa y diste gracias, Señor. Y dijiste: Señor, este es un nuevo pacto, una copa del nuevo pacto, pacto hecho en la sangre del Cordero, la sangre que sería derramada una vez para siempre, sangre que limpiaría todos mis pecados, sangre que me dejaría como la blanca nieve. Señor, gracias por ese pacto, ese nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Señor, que nosotros no olvidemos esto. Somos limpios por el poder de tu Espíritu, por el poder de la sangre, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a esa verdad. Que entendamos que no hay casualidades, que todo lo cumpliste con propósito y plan, que no te has equivocado, que aún esto, el conmemorar esto,
tiene que traer a nuestro entendimiento que tú eres un Dios que tienes cuidado de todas las cosas. Por eso el nuevo pacto en la sangre es el nuevo pacto que a nosotros nos impulsa a seguir siendo guiados por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu Santo Espíritu. Padre, tomamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y tu palabra nos enseña también, a través del apóstol Pablo en Corintios 11, hagamos esto todos los días hasta el fin del mundo. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio. Gracias por esta obra preciosa. Gracias. Nosotros decidimos, en el nombre de Jesús, seguir adelante a la meta, puesta la mirada en Jesús, autor, consumador de nuestra fe. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que lo has hecho perfecto. Y en esa confianza hoy salimos de este lugar, Señor. Como cada parte la cumpliste en la sombra y la figura, también cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Hermanos, gocémonos y alegrémonos en su resurrección. Gocémonos y alegrémonos en lo que Él hizo posible. Gocémonos y alegrémonos cualquiera que sea nuestro estado, porque Él cuida de cada uno y todos nosotros. Él cuida de nosotros. Hermano, dígale a su hermano a la par: Él cuida de usted. Él cuida de usted. Él cuida de su familia. Él cuida de sus hijos. Él cuida de tus finanzas, de tu trabajo. Ayúdanos en medio de las humanas debilidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Le damos un aplauso al Cordero.